¿Alguna vez escuchaste decir que si repites palabras en una oración, eso no es oración? ¿Cuán cierto es eso? ¿Y qué tal si repites un salmo? ¿Puede ser eso considerado como una oración? Bienvenido al comentario de la lección de la Escuela Sabática. Soy el pastor Joel Acuña y repasaremos la lección de esta semana con el ciclo del aprendizaje. Y para poder comprender lo que Dios nos quiere enseñar a través de la Biblia, vamos a pedir la dirección de Dios a través de una oración. Querido Padre que estás en los cielos, gracias por esta oportunidad que tenemos de estudiar tu palabra. Queremos pedir la dirección de tu Santo Espíritu para poder comprender. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. El título de la lección de esta semana es Enséñanos a orar. Y el texto clave se encuentra en el libro de Lucas capítulo 11, el verso 1. Un día estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos. En este texto nosotros encontramos un pedido especial de parte de uno de los discípulos de Jesús al Señor. Un pedido que tiene que ver con la oración. ¿Tú te has preguntado en alguna ocasión si tus oraciones están siendo elevadas a Dios de manera correcta? ¿Cómo está tu experiencia de oración? Tal vez tienes muchas cosas lindas que puedes compartir con tu clase, con tus amigos, con personas cercanas a ti. Pero necesitamos también hacernos una pregunta. ¿Será que podemos aprender a enriquecer nuestras oraciones? ¿Pueden mejorar nuestras oraciones a Dios? ¿Hay algo nuevo que nosotros podemos aprender a la luz de la Biblia en el estudio de esta semana? Pues justamente de eso se trata, de cómo los salmos nos ayudan en nuestra experiencia de oración. Así que dividiremos el estudio de esta semana en 3 secciones. En primer lugar, cómo usar los salmos como oraciones. La segunda sección, cómo orar con libertad de expresión. Y en tercer lugar, cómo orar con esperanza. Para la primera sección, cómo usar los salmos como oraciones, usaremos 2 capítulos, Salmo 105 y Salmo 60. Para la segunda sección, cómo orar con libertad de expresión, vamos a usar el Salmo 44 y el Salmo 22. Y para la tercera sección, cómo orar con esperanza, usaremos el Salmo 13. Vamos entonces a la primera sección, cómo usar los salmos como oraciones. Vamos a leer Salmo 105, verso 5. Acordaos de las maravillas que Él ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. El texto bíblico comienza con una invitación. Dice, acordaos. Acordarse no es otra cosa más que una acción de hacer memoria, de evocar cosas que han sucedido en el pasado. Esto es una clara alusión a la meditación, a la reflexión. Entonces, los salmos nos ayudan a poder meditar y nos invitan a reflexionar en nuestra experiencia con Dios. Cuando tú lees el Salmo 105, tú encuentras un repaso de toda la obra maravillosa de Dios que Él comenzó desde el llamamiento de Abraham hasta la liberación de su pueblo en Egipto. Y entonces hace una remembranza del llamado Abraham, de Isaac, de Jacob. También hace presente cómo Dios envió a José a Egipto, cómo el pueblo de Israel habitó en este país en esclavitud y cómo también Dios envió a Moisés para libertar a su pueblo de la esclavitud. Todo ello es una remembranza de la obra maravillosa de Dios hacia su pueblo, cumpliendo con su pacto, cumpliendo Dios con sus promesas. Por eso, para la oración
es importante que nosotros consideremos también la reflexión, la meditación y la remembranza de las cosas que Dios ha hecho en tu vida. Tú puedes orar a Dios y en la oración que tú estás elevando al Señor, hacer también esa remembranza, hacer también esa memoria de todas las cosas que Dios ha hecho en tu favor. Y para hacer eso, tú necesitas tiempo. Porque si tú miras el Salmo 105, es un salmo extenso. Tiene 45 versículos. Claro, hay salmos que son mucho más extensos que este, salmos un poco más cortos, pero este salmo en 45 versos hace un resumen, un repaso de lo que Dios ha obrado en favor de su pueblo. Esto no puede ser una oración de 30 segundos o de un minuto, requiere dedicación de tiempo. Por eso es que los salmos nos ayudan a aprender a orar. Acuérdate el texto clave de la semana. El pedido de los discípulos a Jesús es enséñanos a orar. Y una de las maneras que los salmos te enseñan a ti a orar es hacer un repaso, un recuerdo de todo lo que Dios ha hecho por ti. Y cuando tú te espacias en todo lo que Dios hizo por ti ya en el pasado, tú te das cuenta que no tienes nada que temer en el futuro, porque confías en el Dios maravilloso, no en irrealidades, no en cosas que no han sucedido, sino en hechos concretos, en acciones y obras concretas que Dios ya hizo en tu favor. Así que ahora tú puedes pasar por esta experiencia linda de la oración. La próxima vez que ores, entonces haz en medio de tu oración ese repaso de las cosas maravillosas y buenas que has podido experimentar, de las bendiciones de Dios, y tu experiencia de oración va a crecer. Y ya sabes que para eso necesitas dedicar tiempo, tiempo para la oración. La otra forma que nosotros podemos aprender de la oración usando los salmos es mirando, evaluando cómo Dios corrige nuestra vida. Porque los salmos forman parte de toda esa escritura que es inspirada por Dios. Acuérdate que el texto bíblico dice claramente que la escritura es inspirada por Dios y es útil ¿para qué? Para corregir, para instruir, para aconsejar, para educar, para que esas cosas que tal vez no estás haciendo correctamente puedan ahora ser enderezadas en el camino del Señor. Ahora, al leer los salmos, tú también vas a encontrar en algunos de estos salmos cómo Dios corrige a su pueblo, cómo el salmista, indistintamente el autor que sea, aprende del temor de Jehová, de la justicia de Dios, de sus caminos de Él, de sus preceptos, de sus estatutos, de sus mandamientos, de sus leyes que Dios ha dado. Si tú terminas tu oración a Dios y no pasaste por la experiencia de la corrección, no confesaste un pecado a Dios, no te fuiste a Él con el arrepentimiento que toda oración necesita tener, ese ingrediente de arrepentimiento, entonces tu experiencia de oración es solamente una mirada o mirar la oración solo desde una perspectiva en la que tú colocas tu vida en Dios como si en ti no hubiese nada que cambiar, nada que mejorar, nada que ser santificado y transformado por el poder de Dios. Así que la segunda cosa que los salmos nos enseñan es a mirar qué cosas Dios quiere corregir en nuestra vida. Además, los salmos nos invitan a tener nuevos motivos de oración. Vamos a leer Salmo 61. Tú, Dios, tú nos has desechado, nos quebrantaste, te has airado, vuélvete a nosotros. ¿Sabes que esto que el salmista está escribiendo es a partir de una experiencia que no es fácil, está pasando por un momento duro y difícil de la vida
y se expresa de esta manera. Dice, tú nos has desechado. Es decir, se considera que está lejos de Dios, se considera que no es atendido por el Señor, se considera una persona que está en quebranto, que está en una situación dura y difícil. Ahora, cuando tú lees salmos como esto en una oración, tú puedes decir, pero esa no es mi experiencia. Yo no estoy pasando por ese momento de quebranto, de aflicción. Yo no estoy pasando por ese momento duro y difícil de la vida, porque tal vez todo te está yendo bien en la salud, en la familia, en el trabajo, no tienes deudas, no estás enfermo de nada. Y entonces tú dices, este salmo no es para mí. Pero mira, lo que los salmos nos invitan como oraciones es a mirar que hay personas que están pasando por situaciones adversas en su vida y entonces tú podrías incluir en tus oraciones a aquellas personas que están sufriendo. Por ejemplo, orar por aquellas personas que están en un hospital, que están en clínicas, que están sufriendo con una enfermedad. Puedes orar también por familias que sabes que están atravesando por una crisis en el hogar o de padres que están sufriendo por algunas decisiones que sus hijos están tomando incorrectamente. Y entonces cuando tú abres los salmos y encuentras oraciones de lamento, de quebranto, de aflicción, de angustia, de desesperación, y aun cuando esa no pueda ser tu experiencia, tú puedes encontrar allí, en ese salmo, un motivo de oración a Dios, una oración que intercede por las personas que están sufriendo. De esta manera, esta primera sección nos ha llevado a meditar, reflexionar en lo que Dios nos dice a través de los salmos, nos lleva también a mirar cómo Dios quiere corregir nuestra vida a través de los salmos y cómo tú puedes encontrar nuevos motivos de oración a través de los salmos. Vamos a la segunda sección. ¿Cómo orar con libertad de expresión? Y para eso vamos a leer Salmo 44 desde los versos 23 al 26. Despierta, ¿por qué duermes, Señor? Despierta, no te alejes para siempre. ¿Por qué escondes tu rostro y te olvidas de nuestra aflicción y de la opresión nuestra? Porque nuestra alma está agobiada hasta el polvo y nuestro cuerpo está postrado hasta la tierra. Levántate para ayudarnos y redímenos por causa de tu misericordia. Sabes que la oración es una experiencia donde tú puedes abrir tu corazón a Dios y contarle a Dios todo lo que tú puedes estar sintiendo con esa libertad que Dios le ha dado al ser humano. Cuando una persona va ante la presencia de Dios para orar, pero guarda en su corazón muchos sentimientos, muchas palabras que quisiera decirlas, quisiera pronunciarlas, pero no las dice a Dios porque siente cierto temor, incluso puede sentir hasta vergüenza, puede sentir de que no debería dirigirse así hacia Dios. No hay cosa más triste para el Señor que una oración hipócrita, una oración que no nace del corazón y no se sincera con Dios. Ahora, orar con libertad de expresión significa orar con respeto a Dios, no por la libertad de expresión, como muchas personas hoy en día confunden la libertad de expresión y piensan que se puede decir y pronunciar palabras sin respeto. Eso no es libertad de expresión. Libertad de expresión es abrir tu corazón a Dios con el respeto que Él merece, pero contándole todo tu sentir. De esa manera, el salmista nos dice aquí en el salmo que hemos leído, Salmo 44, el verso 23, despierta, ¿por qué duermes, Señor? Ahora yo te pregunto, ¿quién se atrevería hoy en día a decir estas palabras al Señor? ¿Alguna vez tú le dijiste al Señor, despierta, ¿por qué duermes, Señor? Sabes que la oración de este salmista, porque los salmos, ya hemos estudiado en la edición anterior, es decir, en el repaso de la lección anterior, que
los salmos son himnos y son oraciones. El salmista, para decirle al Señor, despierta, ¿por qué duermes?, él está expresándose con libertad al Señor. Está angustiado, está desesperado, está pasando por un momento duro y difícil, quiere una respuesta de Dios, parece que el Señor no le está escuchando, y es por eso que él dice al Señor, con todo respeto y con toda confianza, que despierte. Su anhelo es que pueda atender su oración. Y en el verso 24 dice, ¿por qué escondes tu rostro? El salmista no está ocultando palabras, no está ocultando sentimientos, no se está quedando en su corazón con resentimientos o con cosas guardadas que quisiera contarle a Dios, sino que se está expresando con libertad. Además, en el verso 25 dice, porque nuestra alma está agobiada hasta el polvo. Y termina diciendo en el verso 26, levántate para ayudarnos y redímenos por causa de tu misericordia. ¿A qué evoca el salmista? Evoca la misericordia de Dios. ¿Cómo sería una oración que no es expresada con libertad de expresión? Vamos a poner un ejemplo. Llegó la noche, tú te vas a descansar, tienes todo el deseo de poder dormir porque el día ha sido un día duro y difícil, estás muy cansado, al día siguiente necesitas levantarte temprano para ir al trabajo. Pero toda esa noche, al costado de tu casa, un vecino tuyo tuvo una gran fiesta toda la noche. Tú no pudiste dormir. Entonces tú te levantas en la mañana y dices, Dios, gracias por la noche que me has dado. Acompáñame en este día que voy a trabajar. Esa no es una oración sincera, porque tú no pudiste dormir. Tú estuviste afligido toda la noche, quisiste conciliar el sueño, quisiste cerrar tus ojos, te diste vuelta en la cama, pero no podías dormir. Ahora en la mañana temprano le dices, Dios, gracias por la linda noche que tú me has dado. Esa no es una oración sincera, esa no es una oración con libertad de expresión. ¿Por qué? Porque las personas sienten que si le cuentan todo a Dios, si le dices, Dios, mira, yo no pude dormir, yo quería dormir. ¿Cuánto te pedí a Dios poder dormir? Y te pedí que apagues la música del vecino y eso no sucedió, Señor. Pero aquí estoy para comenzar el día y te pido fuerzas para ir ahora a una nueva jornada de trabajo. Esa es una oración con libertad. Ahora, tú puedes tener muchos casos y muchas situaciones en las cuales tal vez te estás reservando algunas cosas en tu corazón y no te estás expresando con libertad a Dios. Mientras tú no aprendas a expresarte con libertad, con confianza y con respeto a Dios, tu experiencia de oración no pasará de ser un formalismo en tu experiencia cristiana. Así que si tú quieres crecer en la oración, si tú quieres aprender a orar, una vez más el texto clave del estudio de esta semana, Señor, es el pedido del discípulo, enséñanos a orar. Ya sabes que una de las formas de orar con sinceridad es orando con esa libertad de expresión que Dios te ha dado. Vamos a un texto más, el Salmo 22, y vamos a leer el verso 1 al 5. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche no hay para mí descanso. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Te suena familiar esa frase? ¿Sabes quién lo repitió? ¿Sabes quién oró con este salmo? El Salmo 22, el verso 1. Fue el Señor Jesucristo. Y fueron palabras de Jesús en la cruz mientras entregaba su vida por ti y por mí. Lo que Jesús dijo fue una oración. Jesús estaba
orando con su Padre. Y Jesús usó un salmo en su oración. El sentir de Jesús era el sentir del salmista, aquí en el Salmo 22. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Alguna vez te expresaste así? Lo que los salmos nos están enseñando aquí es que tú puedes hablar con Dios abriendo todo tu corazón. Pasa entonces de tener una experiencia de oración solamente formal o de hacer de la oración una práctica ceremonial o ritual religiosa, a que ésta se convierta en una experiencia de confianza y de comunicación con Dios, donde tú puedes vaciar todo tu sentir al Señor. Pero sabes que la oración no termina en el lamento. La oración va más allá del lamento, de la angustia y la desesperación con que una persona pueda orar a Dios. Mira lo que dice el verso 22 del mismo Salmo 22. Anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. ¿Cómo termina la oración de este salmista? Comienza él preguntándole a Dios por qué lo ha desamparado. Se siente desamparado por Dios. No es que Dios lo haya desamparado, él se siente desamparado. Así como tal vez tú en más de una ocasión te has sentido como el salmista, te has sentido desamparado, te has sentido que Dios no te escucha, te has sentido que Dios no te responde, te has sentido de que Dios no está atento a tu oración. Pero el salmista no termina con esas palabras su oración, no termina a Dios diciéndole, tú no me escuchas, tú no me respondes, tú no me atiendes. El salmista termina alabando el nombre de Dios. Por eso el texto bíblico en el verso 22 dice, anunciaré tu nombre a mis hermanos. Es más, termina con un sentido de misión, con un sentido evangelístico, con un sentido de compartir la grandeza de Dios con sus hermanos, con su familia, con sus amigos, con sus parientes, con la gente que tiene alrededor de sí. Y dice, en medio de la congregación te alabaré. ¿Cómo sucede este paso entonces de lamento hacia la alabanza? Lo que el Salmo nos enseña es que tu oración puede ser una oración que cada vez más crece en la experiencia con Dios y te fortalece en Dios, porque terminas tu oración diciéndole a Dios más o menos así, Señor, pase lo que pase, seguiré confiando en ti. Eso es lo que los salmos como oraciones nos enseñan a nosotros, porque si tú vas ante la presencia de Dios en tu oración, como Dios quiere recibirte a ti, con tus cargas, con tus luchas, con tus aflicciones, con tus temores, con tus angustias, con esa ansiedad que puedas tener en ti, con tus temores, con todo lo que tú puedas cargar en tu corazón. Y tú terminas tu oración igual de cargado. Tú terminas tu oración con el mismo peso con el que comenzaste. Tú terminas tu oración sin sentir paz en tu corazón. Entonces, esa oración no transformó tu corazón, no llenó tu vida, no te acercó a Dios, porque te espaciaste en tus problemas, pero no te espaciaste en la presencia de Dios. Ya hemos dicho en el comentario de la primera lección, yo te invito a que tú puedas revisar en este canal el comentario que hicimos al respecto de esta introducción al libro de los Salmos, que si bien es cierto, los salmos nos hablan de la experiencia del ser humano en este mundo de pecado, de dolor y de sufrimiento, de quien en realidad los salmos nos hablan es de Dios y de cómo los salmistas, así como cualquier persona puede hacerlo, en lugar de espaciarse en sus problemas, pasa a contemplar la grandeza de Dios. Entonces, es la única forma en la que tú puedas pasar de el lamento hacia la alabanza. Y ese paso
del lamento hacia la alabanza no es otra cosa más que una transformación espiritual. La próxima vez que tú quieras orar a Dios, ve al Señor con todas tus luchas, con todas tus cargas, con todos tus temores y prueba, y no te levantes de tu oración sin haber alabado el nombre de Dios. No importa el tiempo que te demores, pasa tiempo con Dios. Levántate cuando termines alabando su nombre. Entonces te levantarás como una persona nueva, como una persona renovada, como una persona que siente verdaderamente y reconoce que Dios ha escuchado su oración. Vamos entonces ahora a la tercera sección y para eso vamos a leer Salmo 13, versos 5 y 6. Mas yo en tu misericordia he confiado, mi corazón se alegrará en tu salvación, cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Hay tres cosas importantes que nosotros necesitamos practicar para poder orar con esperanza, que es esta tercera sección. ¿Cómo tú puedes orar con esperanza? Mira, en el verso 5 dice, mas yo en tu misericordia he confiado. Si tú vas a orar, ora con confianza. Confiar es tener fe en Dios. Si tú vas a la presencia de Dios para orar, pero tu oración no es una oración que confía en la providencia de Dios, que confía en que Dios tiene sus tiempos, que confía que Dios va a resolver eso que tú puedes estar atravesando, que tal vez no sucederá de la manera como tú esperas, en el tiempo que tú esperas, pero que Dios va a responder, que Dios va a obrar en el problema, va a obrar también en tu vida, va a obrar en las personas que están involucradas y Dios va a hacer una obra maravillosa, pero necesitas tú tener confianza en Dios para que tu oración sea una oración con esperanza. Necesitas ser una oración con confianza. Además, el texto bíblico invita a la alegría. Dice aquí en el texto del verso 5, mi corazón se alegrará en tu salvación. No hay cosa más linda que poder terminar una oración con alegría. Comenzaste con lágrimas y terminas con gozo. Comenzaste con lamento y terminas con alegría. Alegría que hay en tu corazón. Y alegría porque por la salvación de Dios. El texto es claro, dice, mi corazón se alegrará en tu salvación, porque Dios es quien salva. Entonces, cuando tú te conectas con Dios en la oración, tú sabes que hay un Dios que salva. Dios salva al ser humano, salva del pecado y salva de muchas experiencias duras que el ser humano muchas veces se ve enredado por causa de sus decisiones, de malas decisiones, por cosas que atraviesas en la vida porque tal vez fuiste por un camino equivocado, pero ahora te gozas y te alegras en la salvación de Dios. Y en tercer lugar, el cantar a Jehová. Mira lo que dice el verso 6, cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Puedes terminar cantando a Dios, puedes terminar alabando a Dios, puedes usar uno de estos salmos como alabanza al Señor. Puedes terminar tu oración y después de terminar esa oración y levantarte de tu oración, si estuviste de rodillas, en pie, si estás postrado en una cama, indistintamente, tú puedes terminar esa oración y ahora elevar un himno, un canto, una alabanza a Dios. Entonces has orado con esperanza, porque brota de tu corazón a adorar a Dios. Entonces puedes adorar a Dios, aun cuando la situación haya sido difícil o adversa. Puedes estar adorando a Dios, terminando tu oración con cantos y con alabanzas, aun cuando tal vez estás en un hospital, en una clínica, postrado en una cama, pero terminaste de orar y brota de tu corazón el canto y la alabanza a Dios. Puede que
estés atravesando por una situación dura, difícil, en la familia, en el hogar, pero luego de terminar tu oración que fue derramada ante la presencia de Dios, cuando tú terminas de orar, no haces otra cosa más que invocar el nombre de Dios y cantar al Señor. Sabes que si tú haces eso, si tú logras eso en tu experiencia de oración, es porque aprendiste a orar como los salmos nos enseñan a orar. La lección de esta semana tuvo como propósito que nosotros podamos aprender a orar, que Dios a través de su palabra nos enseñe a orar de manera especial a través del libro de los Salmos. Habiendo estudiado este importante tema de cómo aprender a orar con los Salmos, ¿de qué manera tú puedes hacer de la experiencia de los salmistas tu propia experiencia? ¿Puedes tú tomar algún salmo, escoger uno en especial para que pueda ser el inicio de una nueva experiencia de oración? En esta semana toma un salmo de los 150 que están en este maravilloso libro y practica una oración de acuerdo a ese modelo de oración que tú hayas elegido en el salmo de tu preferencia. Y practica esa oración, practica con ese salmo y vas a ver cómo tu experiencia de oración crece en el Señor. No te olvides compartir un salmo con una persona que también pueda estar pasando por un momento duro y difícil, e invítale también a confiar en el poder de Dios. Te invito a compartir este video para que muchas personas puedan conocer de este mensaje de esperanza que Dios les ofrece. También te invito a suscribirte a este canal para que puedas tener todo nuestro contenido y a hacer una oración juntos para que Dios pueda ayudarte en tu experiencia de oración. Querido Padre, gracias por tu palabra y gracias porque tú nos enseñas a orar, y que a partir del estudio de esta semana nuestra experiencia de oración pueda ser diferente. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos en un nuevo repaso de la lección de la escuela sabática.